¿Cómo andan? Oli, Hola. ¿Todo bien? sí, sí. Bueno, buenísimo. Vamos, Isa. Vamos, Dani y Ángela. La gastaron, sí, armando la presentación y demás, así que se tienen que lucir. Espera un poquito que abro el coso de imágenes. Hoy vimos un paciente también, está buenísimo. Estoy tratando de seducir a algunos de los que vinieron para que lo armen. Eh, Re interesante. Y también tiene imágenes lindas. Espérenme un poquito que abro el coso de imágenes. Dale. ¿Cómo era el nombre de esta mujer? ¿Recuerdan? Creo que era Gladys, pero luego la habíamos buscado y era Ramona, Romina era, ¿no? me parece. Gladys Ramona. Ajá. Ahí la busco. Así voy buscando la imagen. Sí, para que. Esto ya está grabando, ya me dice está grabando, así que ahí lo están viendo todos, que tiene el puntito rojo arriba. Así que. Ah, Joder. sí. Porque después Nacho me amenazó que no lo había grabado, qué sé yo, y. A ver, hoy los chicos que vinieron a la mañana pudieron hacer algunas maniobras interesantes. No voy a decir qué para no quemar el caso, pero por suerte la guardia vino estable y pudieron ver algunas cosas interesantes. Así que yo ya les digo, insisto en tratar de quedarme en este caso, porque la verdad está bueno, es sencillo y está bueno. Y tiene lindas imágenes. Oh, esta mujer tiene 300 millones de... A ver, un segundo. Acá la tengo. 23. Bueno, voy a cerrar todas las páginas con mi gran sueldo hospitalario, así no les doy envidia. Y cuando quieran, arrancamos. Dale. ¿Lo presentas vos, amiga, Dani? Dani, ¿presentas? Sí, ahí voy. Dale. A ver. Perdón. Acá. Nadie ve nada. Por favor. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy les vamos a presentar el caso clínico a cargo de Isa, de Dani y mi persona. Pasa, Dani. Este es un pantallazo general de lo que vamos a abordar. Tenemos el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, examen físico, resumen semiológico, un diagnóstico presuntivo y la evolución diaria. Yo Bien. les quiero, perdón, yo antes de que empiecen, yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta de cómo van evolucionando ustedes mismos en las presentaciones que hacen y demás. O sea, de verdad están muy buenas y lo podrían presentar tranquilamente con residentes y eso, y impecables. Así que yo creo que ustedes me consideran un maníaco o no sé qué, pero de verdad que son muy buenos. Ahora me callo.
Bien, entonces, el motivo de consulta: acude una paciente que tiene fiebre, cefalea y dolor abdominal. Dentro de la enfermedad actual, es una paciente de 51 años, sexo femenino, sin antecedentes relevantes. Refiere haber empezado con sus síntomas 11 días previos a la consulta, presentando fiebre hasta 40 grados, acompañada de escalofríos durante todo el día, los cuales estos cedían parcialmente al ella ingerir paracetamol. Sin embargo, estos luego reaparecían. También menciona presentar cefalea intensa, nos mencionaba que era 10 sobre 10 en un dolor, tenía que era quemante, holocraniana, sin fotofobia, ni sonofobia o trastornos visuales asociados al cuadro febril. A los 3 días de iniciado los síntomas, refiere dolor abdominal difuso, que primero fue generalizado y después se localiza en el cuadrante superior derecho y epigastrio. Es evaluada en otra institución con diagnóstico de infección urinaria e inician tratamientos con ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas y paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Por persistir fiebre y con dolor abdominal es cuando ella acude a la guardia al hospital. Bien, dentro de los antecedentes personales, mencionamos fisiológicos. Ella tuvo 6 gestas, de las cuales 3 fueron abortos y 3 fueron partos normales. Dentro de los patológicos no refiere, no tiene antecedentes quirúrgicos y tampoco tiene antecedentes familiares. Los hábitos, mencionó que trabaja en jardinería dentro del hospital y tampoco consume bebidas alcohólicas, tabacos ni drogas. Su diuresis es normal, estaba normal. El sueño decía que estaba alterado, pero era debido al dolor, e igual el apetito, también debido al dolor, no le permitía ingerir alimentos, y no presentaba acolia ni melena. Dani, espera un poquito, volver para atrás. Una cosita, dentro de los antecedentes fisiológicos, cuando ponen las gestas, gracias, cuando ponen, dale las gracias a Vicky, cuando ponen las gestas y sobre todo si ponen que tuvo 3 abortos, es importante destacar, sí, aclarar si esos abortos primero fueron espontáneos o provocados, ¿sí? Por distintas complicaciones o implicancias que puede tener. Si son abortos provocados, sí pueden tener adherencias a nivel uterina o puede haber tenido alguna infección vinculada con eso. Y por otro lado, si son espontáneos, uno tiene que pensar a veces, por ejemplo, en reumato, una mujer joven que viene con una trombosis venosa profunda y tuvo 3 abortos espontáneos, uno piensa, por ejemplo, en un SAF, síndrome antifosfolípico, ¿sí? Porque esa enfermedad se asocia a abortos espontáneos. Entonces, siempre aclarar si los abortos fueron espontáneos o provocados, ¿sí? Eso por un lado. Acá ya Dani y, bueno, Isa y Ángela plantearon muy bien la enfermedad actual de la paciente. ¿Y qué les parece hasta ahora? Ya sé que no tienen el examen físico y demás, pero me gustaría, sobre todo los chicos de la otra comisión, de la 10, que le planteen qué les parece hasta el momento y si se les ocurre algún diagnóstico, por dónde les parece que viene la cuestión y si hay algún diagnóstico diferencial a considerar. Y después seguimos con el examen físico y ya lo van a plantear las doctoras, pues lo plantearon impecable. Vamos, la 10, a ver. Franco está en silencio, se está despertando. ¿Ya? Yo, solo por la fiebre, lo único que se me ocurre es que podría llegar a ser una infección. Es lo que pensé, cuál de todas, de qué tipo, no sé, pero lo otro está como muy normal todo y no se me ocurre que podría ser más que una infección de... Bien, Leo, te hago una pregunta, está bien lo que decís, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar? Porque no toda fiebre es infección, por ejemplo, un cáncer puede dar fiebre, una enfermedad reumatológica puede dar fiebre. ¿Hay algo de esta paciente que te haga pensar en infección en lugar de que tenga una artritis reumatoidea o una vasculitis? Sí, cómo se comportaba la fiebre, que entendí como que iba y venía o algo así. ¿Y qué más? ¿Alguna otra cosa?
Volvé, si querés, Dani, volvé, o Ángela, no sé quién está pasando, vuelvan atrás a la enfermedad actual. Y es llamativo o llama la atención y es para destacar, no es lo que uno ve habitualmente en una fiebre tumoral o no es lo que uno ve en un paciente con una enfermedad reumatológica, que tenga fiebre de 40 grados, ¿sí? Y con escalofríos. O sea, la fiebre de 40 grados con escalofríos uno piensa habitualmente en un proceso, ¿sí? En una infección, y el tema que tenga escalofríos sugiere algo que se llama bacteriemia, ¿sí? Que es la translocación de bacterias desde el foco infeccioso a la sangre y genera este cuadro donde no son los temblores que uno tiene cuando tiene 37,2, ¿sí? Un poquito de temblor, sino que el paciente verdaderamente casi que tiene espasmos musculares, son temblores muy fuertes, la pirogenemia o bacteremia, ¿sí? Que es esto, justamente cuando las bacterias pasan a la sangre y se liberan un montón de citoquinas bruscamente, ¿sí? Sugiere, ¿sí? Ahora sin tener el rescate en sangre, sugiere una infección, como dijo Leo, y dentro de las infecciones, no una viral, ¿sí? Sugiere algo más bacteriano. Y hay algunas infecciones, por ejemplo, las infecciones urinarias, ¿sí? Las infecciones urinarias, las infecciones de piel y partes blandas, son las que se comportan de esta forma, son algunas de ellas. Y el hecho, esto que dijiste, Leo, si el hecho de que haga fiebre, que baje, que vuelva a subir, que baje. ¿Sí? ¿Esto te dice algo? Sí, hay una bacteria que hace este tipo de fiebres, no recuerdo cuál, pero Ajá. hay una bacteria que hace eso característicamente. Ajá. Bueno, en realidad, está bien lo que decís, hay algunos gérmenes, ¿sí? Por ejemplo, el paludismo y demás, la malaria, que hacen fiebre periódica, ¿sí? Tienen un ciclo de fiebre, hacen varios días que tienen fiebre y después bajan, varios días que tienen fiebre y después baja. Esto es durante el día, ¿sí? Varias veces al día se picos febriles con escalofríos. ¿Sí? Lo otro que puede pasar, ¿sí? Lo otro que puede suceder acá, más allá de las particularidades como en el paludismo que hace, ¿sí? Estos ciclos febriles, lo que puede pasar es que trasloque desde el lugar de infección, que haya una carga bacteriana importante y trasloque varias veces al día bacterias a la sangre. Entonces hace esos picos durante el día. Y después, yo para no quemarlo, pero después van a ver que es esperable en la situación que se termina definiendo esta paciente, ¿sí? Bien, ¿y te jugás por alguna? Dijiste infecciones, ¿te jugás por alguna? Siempre que No, uno... no, Sí, dale, no seas tímido. no, posta que no. Siempre que uno piensa en una infección, piensa en las infecciones más frecuentes, ¿sí? Lo primero que piensa. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que tienen que tener en cuenta? Algo si se rompió el apéndice por ahí. ¿Cómo? En los cuadros abdominales, alguna rotura del apéndice, en estos casos de fiebre tan alta también. Justamente la apendicitis no da fiebre tan alta, salvo que Mira, se haga una peritonitis. Pero claro. dijiste algo importante, Franco, dijiste algo importante, y es que focalizaste, ¿sí? Focalizaste quiere decir que buscaste un foco, ¿sí? Uno cuando tiene fiebre lo que trata de hacer es buscar el foco, ¿sí? Por ahí no sabe cuál es el órgano que está afectado, dónde está la infección, pero acá tenés fiebre y vos te fuiste al abdomen. ¿Por qué te fuiste al abdomen? Por cómo empezó el cuadro del dolor abdominal, aunque igual después leí ahí que decía cuadrante superior derecho que se distribuyó, que tal vez el foco podría ser algo en la vesícula, que está más ahí, más arriba. Si la infección se Ajá. dio, no sé, si tal vez No, tenía no, está perfecto, pero cálculo en la vesícula y algo, no sé. lo importante es que cuando tiene un foco febril, lo siguiente que tratan de hacer, sobre todo si piensan que es infeccioso, ¿sí? Con cuadro febril, buscar el foco, ¿sí? El foco se lo va a dar la clínica del paciente, ¿sí? Esta paciente en particular no es que no tiene ninguna clínica, no es que solamente tiene fiebre, como muchas veces vienen los pacientes, y no tiene ninguna otra cosa, sino que tiene fiebre y dolor abdominal, ¿sí? Entonces, probablemente le esté pasando algo al abdomen, ya veremos qué, y podemos ir definiendo un poquito más, ¿sí? Qué es lo que le está causando fiebre. Ya veremos qué. Pero entonces, siempre que haya fiebre, que ustedes sospechen que es de origen infeccioso, si el paciente no tiene clínica, ustedes tienen que salir a buscar los focos más frecuentes, que son respiratorio, urinario, ¿sí? Gastrointestinal y cutáneo, ¿sí? Pero en este paciente en particular, ustedes podrán pensar en algo respiratorio, pero tiene dolor abdominal, ¿sí? Entonces,
claramente tienen que considerar el foco abdominal en primera instancia. Y dijiste algo, Franco, te animaste y dijiste algo más, ¿sí? ¿Qué es lo que dijiste? ¿Cuál podría ser el origen? Por frecuencia dijiste algo. Sí, el apéndice, o que se haya roto el apéndice en una peritonitis y que ahí sí se haya infectado el peritoneo. Bueno, el apendicitis, ¿sí? La apendicitis es un cuadro de dolor abdominal que puede cursar con febrícula, no suele cursar con fiebre tan alta, y habitualmente, si bien puede empezar con un dolor epigástrico, se va un poquito hacia abajo, hacia la parte de abajo, hacia la fosa ilíaca derecha, que no es el caso de la señora, ¿sí? Claro. Después dijiste otra cosa. Sí, justamente por ese lugar donde se fue, que en vez de ser el apéndice, que tal vez sea algo más relacionado a la vesícula, por el lugar donde estaría posicionado. Ajá, bueno. ¿Y de la vesícula qué cosa? No, pensando también en base a lo que dijo Leo de la infección, sí, tal vez en la vesícula se da un proceso infeccioso, no sé cómo se podría dar. Se me ocurre tal vez si tenía algún cálculo, que Ajá. ese cálculo se pueda sobreinfectar por alguna bacteria que haya ingresado por la vía portal, no sé, y que justo haya llegado de alguna forma a No, está colonizar perfecto. y Todo lo que decís. La patología biliar es sumamente frecuente y a veces, ¿sí? Se obstruye la vesícula y se infecta, ¿sí? Como el líquido, la bilis no es estéril, hay gérmenes que cuando se produce una obstrucción, ¿sí? Los bichitos crecen ahí adentro porque no se está limpiando permanentemente por el flujo. Entonces, por ejemplo, se obstruye el cístico, ¿sí? Se distiende la vesícula, genera dolor y se infecta, ¿sí? Y eso da una colecistitis, por ejemplo, que es uno de los cuadros abdominales que puede cursar con fiebre, dolor en el hipocondrio derecho y es sumamente frecuente, ¿sí? Igualmente no es lo que uno ve con 40 grados de fiebre, ¿sí? No es lo que uno ve habitualmente y con tanto escalofrío y de 11 días de evolución. Donde se inflamó la vesícula, habitualmente, ¿sí? No está tanto tiempo, ¿sí? Está 1 o 2 días y después se perfora o se resuelve, pero 11 días con este cuadro febril llama la atención, poderosamente la atención, ¿sí? Una pregunta. ¿Quién es? Y Lichito. soy Dayana, pero me metí con un mail Está muy que no bien, es el mío. bien. ¿La paciente no presenta ictericia? Tipo, A ver, no. a las doctoras, no, No, no. no. Y te tiraron un dato al final, en la otra diapositiva, donde no tenía ni coluria ni acolia, ¿sí? ¿Por qué preguntaste eso, Brillitos? Nada, porque tal vez pensaba en algo infeccioso, o por ahí pensaba en una hepatitis, por la localización del dolor. Sino también, creo que me puedo recontra equivocar, ¿eh? Es la idea que No nos... no es la bacteria Staphylococcus aureus o Salmonella typhi, que es la que está relacionada con el lugar de bacteremia especial es en la vesícula biliar. La Nada, salmonela, esa es la salmonela. esa es la Salmonella typhi, ¿no? Se acantona en la vía biliar, principalmente en la vesícula, ¿sí? Ah, Eh, sí, con respecto a lo que decís, ¿se te ocurre cómo una infección de qué dijiste? ¿Qué se puede infectar? Ya Franco tiró la colecistitis, vos dijiste una hepatitis, que es la inflamación del hígado por alguna causa. La claro, causa... y por el dolor, claro, y por el dolor, sí no es el hígado el que duele, sino es la cápsula de Gleason. Está Eh, bien. pero, ¿cuál era la pregunta? No, o sea, tenemos colecistitis, dijiste hepatitis, ¿y qué otra cosa se podría inflamar, ¿sí? Doler y dar fiebre en el hipocondrio derecho? Y que por eso preguntaste si tenía ictericia acolia, creo. Claro, el hígado. Sí, ¿y algo más? En la vesícula. La vesícula, está bien. ¿Algo más? El páncreas. Bueno, el páncreas, ¿sí? Si pasa la litiasis, ¿sí? Pasa del cístico, ¿sí? Al colédoco, puede inflamar el páncreas, generar dolor, principalmente en el epigastrio. Una pancreatitis habitualmente no genera tanta fiebre, puede tener complicaciones infecciosas, pero no son en lo agudo, son posteriores.
pero también podría generar dolor y es en la parte alta del abdomen y está dentro del diagnóstico diferencial. Sobra la fiebre. Y si el cálculo se queda en el medio, ¿sí? Entre el cístico y el páncreas, en el colédoco, ¿qué pasa ahí? Perdón, estoy aprovechando para comer algo de paso. Y genera una obstrucción del lado retrógrado para el lado de la vesícula. Ajá, bien. ¿Y esa obstrucción del flujo biliar, cómo se llama? Se llama, ¿sí? De colestasis, ¿sí? O sea, se llama colestasis y se traduce clínicamente como, ¿qué les parece que va a pasar si se obstruye la secreción de bilis? Y va a tener... Alteración fecal. sí, perdón. No, yo iba a decir nomás que tal vez iba a tener menos tolerancia al consumo de grasas, porque iba a cambiar Bueno. como iba a ver la materia fecal y demás, pero por la grasa misma. Sí, puede ser, sí, que altere la ingesta de grasas. ¿Alguna otra cosa qué le puede pasar? Si la bilis no sale al tubo digestivo, ¿qué pasa con la bilis? Súper acumula ahí en la vesícula. Y que vuelve también tal vez al hígado. Sí, se aumenta, como dijo Dai, la presión de forma retrógrada y el hígado deja de secretarla. Si el hígado deja de secretar, sí se acumula en sangre. Si se acumula en sangre, ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué color es la bilis? Va a tener ictericia si se acumula en sangre. Exactamente. Cuando se obstruye la vía biliar, ¿sí? Cuando hay colestasis, además de haber dolor, ¿sí? Porque se obstruye el colédoco, puede o no haber dolor, pero hay acumulación de bilirrubina, hay hiperbilirrubinemia que se manifiesta clínicamente como ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Cuando sube por encima del corte es hasta 1 miligramo por decilitro, cuando sube por encima de 2 empieza a ser clínicamente evidente y se ve en la piel y en los ojos, porque se deposita en la conjuntiva. La parte blanca del ojo, que es la esclera, ¿sí? Que está cubierta por conjuntiva, se deposita y se ve amarillo, ¿sí? Ictericia. Y por otro lado, ¿por qué puede tener acolia? ¿Sí? Acolia es que la materia fecal no tiene color, es blanca, ¿sí? Como el papel o más clarita. ¿Por qué no tiene color? Si está obstruido el colédoco, los pigmentos biliares no llegan al tubo digestivo, entonces, si la materia fecal es más clara o directamente blanca, tiene hipocolia o acolia, ¿sí? Entonces, si hay una colestasis, el paciente puede tener dolor, ¿sí? Puede tener ictericia, ¿sí? Va a tener ictericia, ¿sí? Y por otro lado va a tener hipocolia o acolia, ¿sí? La bilirrubina conjugada, ¿cómo se transporta en sangre? ¿Para qué se conjuga primero? Libre, polar. Bien. Soluble. Es hidrosoluble, entonces se transforma libre, se transporta libre, mientras que la no conjugada se une a la albúmina principalmente. ¿Qué pasa cuando pasan por el riñón? La libre y la conjugada. La conjugada y la no conjugada. La que va libre, ¿qué va a pasar? Eso se filtraba. Secreta por el riñón. La filtra. ¿Sí? Si la filtra, ¿qué va a ver el paciente en el pis? Coloria. Coluria. ¿Sí? Ve el piso oscuro, ¿sí? Como un té cargado, ¿sí? O directamente como Coca-Cola, lo ve oscuro. O sea, la presencia de dolor en hipocondrio derecho, ictericia, hipocolia o acolia y coluria les definen una colestasis, ¿sí? Y siempre que se acumula, se interrumpe la circulación de un líquido fisiológico que no es estéril, así como la vía, como la bilis y la vía biliar,
Si se obstruye con una litiasis, el riesgo está que se infecte. Y la infección de la vía biliar se llama colangitis. Y la colangitis tiene como característica que es una infección que da fiebre muy alta, ¿sí? Es bacteriémica, ¿sí? Y el paciente se choca rápidamente, porque se comporta como un foco no drenado, como un absceso. Entonces, es interesante lo que plantearon acá de la vía biliar, porque tiene cosas parecidas a lo que le pasa a la paciente. ¿Sí? Bien, ¿se les ocurre algún otro diagnóstico diferencial con todo esto? ¿Por qué puede doler el hipocondrio derecho? ¿Qué tenemos? Ya dijeron el hígado, dijeron la vesícula, la vía biliar, el páncreas. ¿Y qué otra cosa hay arriba y a la derecha? La flexura cólica derecha, parte del duodeno. Bueno, El perfecto. estómago también está cerquita. Parte, sí, la parte del píloro, ¿sí? Y saliendo del abdomen, ¿qué otra cosa se proyecta sobre esa zona? La base del pulmón. Bien, ¿sí? Una neumonía basal derecha, ¿sí? Podría generar dolor propagado al hipocondrio derecho, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta, sobre todo si tiene dolor que se acentúa con la respiración y que a usted le tocan la panza y no le duele, no se olviden, por más que venga por dolor abdominal, no se olviden de auscultar los pulmones, ¿sí? Porque por ahí es referido desde la base pulmonar. ¿Y qué otra cosa tienen arriba, a la derecha y atrás? El riñón derecho. Bien. Sí, entonces, otra cosa que le podría generar dolor en esa zona, ¿sí? Es una pielonefritis, una infección urinaria, ¿sí? La infección urinaria también puede dar, la pielonefritis puede dar fiebre alta, ¿sí? Con bacteriemia, así que es algo a considerar. Igualmente le duele más en la parte anterior, el epigastrio, y uno pensaría más en algo hepatobilio pancreático, ¿no? Dale. ¿Se les ocurre algún otro diferencial? No hemos dicho que el infarto medio que también podría llegar a propagar el dolor hacia ahí, pero igual es Bueno. mucho tiempo. No, está bien tenerlo en cuenta en un paciente con factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Un infarto de cara inferior hace doler el epigastrio, puede cursar con náuseas y vómitos, pero no suele tener, puede ser febrícula, un infarto extenso, Claro. pero no va a tener 40 grados de fiebre, ¿sí? Entonces, está bien lo que planteas para no olvidárselo en el contexto clínico de un paciente con mucho riesgo cardiovascular y en un cuadro que no quede del todo claro si es abdominal o no. Recuerden que los dolores referidos le puede doler el epigastrio, pero si ustedes se lo tocan no reproduce el dolor que tiene porque viene de otro lado, ¿sí? Entonces, un cuadro que no termina de cerrar, no se olviden de los dolores abdominales que son de origen extraabdominal, ¿sí? Y otro cuadro que a veces puede doler, pero no da esto, ¿sí? Son los zóster. Los zóster, el herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela, el varicela zóster, empieza doliendo, ¿sí? 2, 3 días antes empieza doliendo con un dolor quemante y eso que a veces confunde, que de acuerdo al lugar donde se reactive va a ser la localización, ¿sí? Y 2 o 3 días después de que empezó con el dolor, aparecen las vesículas y ahí el cuadro es claro. Pero si viene con dolor, ¿sí? Es mucho dolor, es muy molesto, la piel duele muchísimo, incluso ustedes le pasan el dedo, tienen alodinia, es decir, que le generan un estímulo que normalmente no es doloroso y al paciente le duele. Recuerden como causa extra torácica y extraabdominal, ¿sí? El inicio de un zóster, ¿sí? Tiene características neuropáticas el dolor acá, es quemante, o sea, como puntadas, ¿sí? Con sensación de adormecimiento, con hormigueo, electricidad, y cuando ustedes tocan, ¿sí? Apenas rozan la piel, el paciente siente dolor. Y 2 o 3 días después aparecen las vesículas típicas, ¿sí? Bien, perfecto. Sigan. Bien, al examen físico encontramos signos vitales como la tensión arterial en 110/90, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 39 grados y saturación de oxígeno de 93%.
En la impresión general estuvo la paciente vigil, lúcida, orientada temporoespacialmente, con un buen estado de hidratación, Godet negativo y signo del pliegue también negativo. Respecto al sistema tegumentario, la piel y las faneras, encontramos máculas hipocrómicas e hipercrómicas sin sobreelevación, con bordes irregulares, con una presencia de anexos y en ambos miembros inferiores. Bien, ya pasando al tórax, en el aparato respiratorio, primero hicimos la percusión. Fue sonora hasta T8 del lado derecho y T10 del lado izquierdo, con signos de matidez por derrame pleural derecho. Hígado está aumentado de tamaño y empuja el diafragma hacia arriba. Ya en la auscultación encontramos buena entrada de aire, sin ruidos agregados. Y en la inspección encontramos una buena mecánica ventilatoria sin uso de músculos accesorios, y esto lo comprobamos haciendo la maniobra que se encuentra en la fotografía, donde pusimos las manos en la espalda del paciente de manera cóncava, acompañando la expiración y la expiración. Y Una por cosita, perdón, una cosita acá. El orden, acuérdense, excepto en abdomen, primero va la inspección, primero miran, ¿sí? Después palpan, después percuten y después auscultan, normalmente, ¿sí? Eso por un lado. Y después, verdaderamente, la semiología que tiene cuando ustedes apoyaban las manos y sentían las vibraciones vocales, sentían que estaban aumentadas en la base derecha. A su vez, cuando iban a percutir, notaban que era mate en esa zona y que la columna era mate. El hecho de que haya matidez, sobre todo si cuando el paciente se inclina hacia adelante, cambia la matidez, ¿sí? Porque se desplaza el líquido. Y si la columna es mate, eso le sugiere la presencia de derrame pleural. Si normalmente el pulmón, los pulmones, los campos pulmonares, ustedes lo van percutiendo comparativamente y más o menos son sonoros hasta T9, T10. Acá lo que pasa es que del lado derecho era sonoro hasta T8, ¿sí? Está más alto, ¿sí? Y eso quiere decir que algo está pasando de ese lado. Si es mate, con columna mate, lo más probable es que haya un derrame pleural derecho, ¿sí? Si ustedes al paciente lo inclinan, ustedes van percutiendo, sienten la matidez, columna mate, ¿sí? Definen la matidez del lado derecho y no sacan el dedo, lo corren hacia adelante, que el líquido se va hacia adelante y deja libre la parte posterior, percuten y vuelve a ser sonoro. Eso les confirma semiológicamente que tienen líquido libre, ¿sí? Eso se llama desnivel percutorio. Y lo pueden ver también en el abdomen para cuando hay ascitis, ¿sí? En el abdomen percuten, una vez que identifican la matidez, por ejemplo en un flanco, hacen que el paciente se ponga de costado y vuelven a percutir. Si es sonoro, ¿sí? Si es sonoro, les dice que hay líquido libre, ¿sí? Y, ¿qué les iba a decir de esto? Bueno, y en realidad y en la auscultación corrijo una cosa, que por ahí se me pasó o lo puse mal yo, cuando se los corregí. La entrada de aire estaba disminuida en la base derecha. Como tenía clínica de derrame, estaba disminuida. La parte, ¿sí?, de la base pulmonar derecha ventilaba poquito, ¿sí? Sigan ahí. ¿Tienen alguna duda de esto del examen físico y eso del tórax? Si no, que sigan. Bueno, en relación al examen físico del abdomen, o perdón, del aparato circulatorio, lo inspeccionamos y la palpación y la percusión estaban sin alteraciones, con ruidos R1 y R2 en los 4 focos. Los silencios se impresionan libres y no había falla de bomba y la paciente tenía buena perfusión. En cuanto al examen físico del abdomen, hicimos una auscultación donde percibimos los ruidos hidroaéreos conservados, y a la inspección palpación se observó un abdomen blando, indolor a la palpación superficial y profunda, y presentaba puntos dolorosos negativos, como por ejemplo el punto de McBurney, que es el punto que se evidencia la apendicitis, y el de Murphy para evidenciar una colecistitis, por ejemplo. Y además de eso, pudimos observar también la presencia de una cicatriz quirúrgica en el hipocondrio derecho. Esto obviamente nosotros lo vimos después al paciente una vez que está
ya internado, hace unos días que está internado, pero cuando ingresa al examen físico, y consta en la historia clínica, cuando ingresa tenía dolor, ¿sí?, en hipocondrio derecho. No tenía un Murphy francamente positivo, pero tenía dolor en hipocondrio derecho. Sin defensa y sin signos de irritación peritoneal. Volvé un poquito para atrás al anterior. Acá es importante destacar esto que mencionan, ¿sí? Es un paciente que tiene fiebre de 40 grados, escalofríos, un probable foco abdominal, que tiene taquicardia y cuando ustedes lo revisan está febril, ¿sí? Eso se llama sepsis, ¿sí? La presencia de fiebre con alteración de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, y algún otro parámetro de inflamación se llama sepsis, sobre todo cuando se considera que hay un foco infeccioso. Si este paciente además tuviese hipotensión, ¿sí?, hipotensión, y estuviese mal perfundido, ¿qué quiere decir? Que tuviese extremidades frías, retraso en el relleno unguial, ¿sí?, livideces, que hablan de un trastorno circulatorio, el paciente podría estar transitando desde una sepsis hasta un shock séptico, ¿sí? Cuando hay un paciente así, con un proceso infeccioso, donde uno piensa que la fiebre es de origen infeccioso, rápidamente tiene que actuar, tomar cultivos e iniciar antibióticos de forma temprana para evitar que progrese justamente un shock séptico. En el shock séptico hay una vasodilatación muy severa, periférica, y el paciente se hipotensa a pesar de que ustedes le pasen líquido. Ustedes, para definir que hay un shock séptico, ustedes al paciente con sepsis le van a pasar líquido porque está hipotenso, y si todavía no se chocó, el paciente responde con la hidratación con menos de 2.000 mililitros, ¿sí?, el paciente recupera la presión. Ahora, si el paciente después de los 1.500, 2.000 mililitros sigue hipotenso y mal perfundido, ¿sí?, ahí ya tienen que ir pensando que la infección es muy severa y están frente a un shock séptico. Y ahí ya tienen que empezar a usar vasoactivos, noradrenalina, ¿sí?, y demás. Por eso es importante, siempre se habla de la hora de oro del tratamiento antibiótico, donde ustedes, cuando identifican o sospechan un proceso infeccioso en un paciente, lo primero que van a tratar de hacer rápidamente es cultivarlo, y dentro de la hora que lo evalúan, iniciar un tratamiento antibiótico empírico dirigido a los gérmenes que están pensando, ¿sí? Entonces, esto que pusieron acá de la perfusión periférica es muy importante, junto con que tenía presión normal, ¿sí?, porque una cosa es tener un paciente con fiebre y taquicardia, y otra cosa es tener un paciente con fiebre, taquicardia y mal perfundido, ¿sí? Cambia el cuadro, ¿sí?, cambia la severidad y lo que ustedes tienen que hacer con respecto a eso, ¿sí? Dale, sigan. Bueno, en cuanto al examen físico del aparato urinario, no se observaron alteraciones y obtuvo negativo para la puniopercusión, lo cual se podría descartar, por ejemplo, una pielonefritis. Y en cuanto al sistema nervioso, la paciente obtuvo un Glasgow de 15 puntos de 15. Se estaba orientada en las 3 esferas, o sea, orientada personalmente, temporalmente y espacialmente. No presentaba foco motor sensitivo meningio y presentaba las funciones superiores conservadas. Bien, y dentro ya del resumen semiológico podemos entonces rescatar los puntos positivos de la anamnesis y el examen físico, que fueron la cefalea persistente, fiebre con los picos intermitentes, escalofríos, sudoración, y a esto le añadimos la frecuencia cardíaca que estaba alta, dolor abdominal generalizado en intensidad 10 de 10 y la matillez del tórax. Bien, dentro de los exámenes complementarios... Volví un poquito atrás. Y ahora les vuelvo a preguntar lo mismo que preguntamos hoy. ¿Qué les parece ahora? ¿Qué diagnóstico? ¿Tiene algún diagnóstico presuntivo? ¿Algún diferencial? ¿Y cómo lo enfocarían? ¿Cómo llegan al diagnóstico definitivo de lo que está pasando? En este paciente, aún sin tener un diagnóstico claro, lo que van a ir haciendo, yo les cuento lo que van a ir haciendo, le van a ir sacando sangre para hacerle hemocultivos, ¿sí? Si piensan que tiene infección urinaria, van a tomarle una muestra de orina para urocultivo y van a ir empezando, le van pasando líquido, solución fisiológica o Ringer, para mantener la precarga, ¿sí?, mantenerlo bien precargado,
Y por otro lado, lo que van a tratar de ir haciendo es pensar qué foco tiene para pasarlo a un antibiótico. Según si el cuadro es abdominal, ustedes pensarán algunos gérmenes que van a cubrir, gram negativos principalmente, Escherichia coli, por ejemplo, no se les puede escapar, ¿sí? Y van a hacer un tratamiento empírico dirigido a el foco que estén pensando, ¿sí? Entonces, probablemente este paciente, aunque todavía no tengan el diagnóstico, ¿sí? Y pensando en una posible infección de la vía biliar, aunque todavía no teníamos laboratorio y no teníamos ecografía, nada, se le pasa solución fisiológica, ¿sí? Se toman cultivos y se inicia un tratamiento con ampicilina sulbactam cubriendo vía biliar principalmente, ¿sí? A pesar de no tener resultados de laboratorio, a pesar de no tener un germen rescatado. O sea, es un tratamiento empírico, por esto que les dije de la hora de oro, que si ustedes dejan que una infección evolucione, ¿sí? Y el paciente se choca, ¿sí? Es muy difícil volver atrás de esa situación y el paciente tiene una mortalidad altísima. ¿Qué Una harían? pregunta. Sí. Que lo que más rescaté de lo que contaron las chicas del examen físico termina siendo esa diferencia en la percusión pulmonar que nos podía hacer pensar en un derrame Sí, pleural. Que lo un pensaba. derrame y en el abdomen, ya te digo, nosotros lo que está expresado en la presentación es lo que nosotros encontramos cuando la vimos, pero cuando ingresa tenía bastante dolor en el hipocondrio derecho a la palpación, le dolía. Ah, la palpación. Ok. Yo porque tal vez eso nos sacaba el foco tal vez un poco de ese dolor tan localizado abdominal y lo único que habían encontrado era eso pulmonar. Pero está No, bien. tenía una clínica, ¿sí? Compatible con derrame, ¿sí? Pero cuando ingresa, tenía dolor en hipocondrio derecho muy, muy marcado, sin Perfecto. Murphy positivo. ¿Qué les parece? ¿Ponen algún diagnóstico presuntivo? Yo pensaba igual que Fran, tipo, con lo que venían haciendo, es como, bueno, mi foco se fue del abdomen a la porción más inferior del tórax, entonces me imaginaba también algo más torácico que irradia hacia el abdomen. No sé, ahora estoy perdida. ¿Estás perdida? Muchas veces pasa que uno no le termina de quedar claro y tiene que enfocar en base a lo que está pensando, ¿sí? Acá hay algo, o sea, el dolor empezó en el abdomen y no se les puede escapar lo del abdomen, o sea que algo van a tener que hacer para definir el abdomen, ¿sí? Obvio, como diferencial, ¿no? Uno le pediría, tipo, la radiografía de tórax, tipo, si ahí ya no me muestra, tipo, ya me quedo tranquila, que yo descarto es lo que venía pensando, y bueno, y si no, le pido una tomografía, y bueno, Bueno, después, yo siempre les digo que, y en cualquier lado dice, que ustedes tienen que pedir en base a lo que están pensando. Quizás no les queda claro un diagnóstico teológico, no saben si es una colecistitis, una hepatitis o una neumonía por la clínica, pero siempre tienen que pedir pensando. Entonces, acá lo que tienen es un síndrome febril más un cuadro de dolor en hipocondrio derecho. Entonces, lo que pueden plantear como diagnóstico presuntivo, aunque no quede claro, ¿sí? Es una sepsis a foco abdominal, por ejemplo. Es decir, una infección que da fiebre cuyo origen es el abdomen. Por frecuencia, dentro de los diferenciales, lo primero que van a plantear, ¿sí? Es lo que mencionaron, una colecistitis a la cabeza. Con tanta fiebre no es lo habitual, entonces quizás una colangitis, pero no tiene ictericia, ¿sí? Una hepatitis, mucha fiebre, ¿sí? Y una neumonía, bueno, también lo ponen en el diferencial. Lo que ustedes van a pedir ahora, de complementarios, va a tratar de descartar esas cosas por distintos métodos. Entonces, ¿cómo estudiarían a este paciente? ¿Qué es lo que harían? Y le pido un recuento de glóbulo blanco primero, para ver si ¿Qué, Fran? realmente hay una infección. Bien. Si tenés este cuadro clínico y te vienen 5.000 glóbulos blancos, ¿descartás la infección? No, tal vez porque estamos en un momento de infección donde tal vez la respuesta bajó del sistema inmune, pero no descarta. O sea, si me vienen elevados la confirma, pero si me vienen bajos no lo descarto. Bien, si te vienen elevados te sugiere, ¿sí? Acuérdense, leucocitosis no Claro. es sinónimo de infección, ¿sí? Una situación de estrés, enfermedades inmunológicas, cáncer, ¿sí? Uso de corticoides, cualquier cosa de esas puede elevar el recuento de blanco.
En un contexto clínico como este, ¿sí? Si vienen 20.000 blancos a predominio de polimorfos, ¿sí? No voy a decir, ay, no, habrá recibido una dosis de dexametasona. No, probablemente sea una infección y me esté marcando eso, ¿sí? Pero los glóbulos blancos les va a marcar que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Perfecto. Entonces, glóbulos blancos, ¿qué más le piden? A ver. ¿Alguna otra cosa? Si quieren ver la parte hepática y de vía biliar, ¿qué le van a pedir? Sí, una ecografía. Ajá, y está bien, y una imagen le van a pedir, una ecografía abdominal, me parece perfecto. ¿Sí? Enzimas séricas. ¿Qué cosa? Enzimas séricas. Bien, las enzimas, un hepatograma, el hepatograma tiene la bilirrubina total, la bilirrubina directa, tiene TGO, TGP y fosfatasa alcalina. Y a veces incluyen la LDH, que es un marcador de lesión celular. ¿Sí? Entonces le van a pedir un hepatograma, perfecto, los va a orientar. ¿Algo más le pedirían? En estos pacientes, cuando están infectados, ¿Cultivos? cultivos, ¿sí? Cultivos de sangre, cultivo de orina, perfecto, sobre todo antes del antibiótico, le van a pedir función renal por dos razones. Primero, porque cuando la infección evoluciona a shock séptico, ¿sí? Empiezan a fallar distintos tejidos, ¿sí? Distintos parénquimas. Dentro de ellos, uno de los que primero falla por la hipotensión es el riñón, ¿sí? Entonces, si hay deterioro de la función renal, ¿sí? Me habla de que el paciente está empezando a fallar, ¿sí? ¿Qué quiere decir fallar? Que la infección es tan severa que produjo hipotensión y hay hipoperfusión tisular, ¿sí? Si el paciente tiene, por ejemplo, está confuso, ¿sí? Tiene livideces y además tiene insuficiencia renal, ¿sí? Me está hablando de que es una infección severa donde el paciente está hipoperfundiendo los tejidos, ¿sí? Y me habla de severidad de eso. Entonces, por un lado me ayuda en eso. Y después, que yo le voy a poner antibióticos y gran parte de las medicaciones, el clearance es renal, así que tengo que saber la función renal para saber si tengo que ajustar la medicación o no. ¿Sí? Bien. De laboratorio más o menos están, ¿sí? Le van a pedir una ecografía, como dijeron, y en base a eso vemos. ¿Quieren seguir y vemos cómo se sigue después? Dale. Dani disfruta, se ríe. Bien. Dentro de los exámenes complementarios en el laboratorio, por ejemplo, en estado ácido-base, dentro de todos los valores, el PCO2 estaba bajo, con 27. También otra anomalía que encontramos fue en hematocrito, como en 35.9, que estaba ligeramente en el borde inferior. Acá están los valores normales. También los glóbulos blancos, como mencionaban, están aumentados en 14.850. Este sería el valor normal. El potasio estaba disminuido dentro del hepatograma, como pueden observar acá. GPT 159 estaba bastante aumentada. GOT 117 también aumentada. Fosfatasa alcalina también. Amilasa estaba disminuida y ácido láctico también está bajo. Bueno, acá los valores de relevancia, el estado ácido base que tienen acá es un estado ácido base que es venoso, ¿sí? Por lo cual les interesa el pH y el bicarbonato. La PCO2 no les interesa tanto, ¿sí? La verdad que, no sé, ¿tenía esa PCO2 o era la PO2 que tenía 27? La PCO2 por lo que notamos. PCO2. Bueno, después me fijo, por ahí lesión arterial, porque si está tan baja la PCO2, es arterial. Sí, el hematocrito 35,9 está bajo, pero no es significativo. Sí están aumentados los glóbulos blancos, que acá no está la fórmula. Siempre, además de los glóbulos blancos, les interesa la fórmula, es decir, la relación que hay entre los neutrófilos y linfocitos. Normalmente es 60%, 30%, neutrófilos y linfocitos. Acá tenía una leucocitosis con predominio de neutrofilia, que habla y sugiere de un proceso agudo, ¿sí? Habitualmente de causa más bacteriana que otra cosa.
Después, la función renal es normal, tenía una hipocalemia significativa, ¿sí? Esto quizás, no recuerdo si estaba usando alguna medicación o si estaba vomitando, ¿sí? O si había tenido diarrea, por ahí se relaciona con eso. Y sí, me voy a detener un segundito en el hepatograma. Esto del potasio es importante, más allá de que no me detenga, porque puede generar trastornos en la conducción eléctrica y arritmias, ¿no? Alteraciones musculoesqueléticas, todas las células excitables se alteran cuando se altera el potasio y puede generar, ¿sí?, alteraciones musculoesqueléticas y alteraciones eléctricas. Entonces, esto hay que corregirlo desde ya. Pero en el hepatograma me voy a centrar un poquito porque la bili está en el límite superior, no está muy elevada, apenitas elevada, ¿sí? Cuando hay colestasis, cuando hay un patrón colestásico, lo que uno ve en el hepatograma es que la bilirrubina está muy alto y no pasa eso. Acá está apenitas elevada, pero está elevada. Tiene un toquecito a la bili. Cuando van a ver las enzimas están elevadas, ¿sí? Es decir, que algo le está pasando al hepatocito, ¿sí? Algo está lastimando a los hepatocitos, ¿sí? Y esto se llama patrón hepatocelular, cuando aumentan predominantemente las enzimas hepáticas sin tanta bilirrubina, patrón hepatocelular. En la colestasis, que es el otro patrón, aumenta principalmente la bili y no tanto las enzimas, ¿sí? Y cuando van a ver la FAL, la fosfatasa alcalina, ven que está bastante elevada, ¿sí? Es decir, esto se llama, cuando aumentan las transaminasas, tiene bili relativamente normal y hay una FAL aumentada, se llama patrón de ocupación. Eso significa que hay algo en el parénquima hepático, ¿sí?, que está generando distorsión de los canalículos, por eso eleva la FAL, porque la FAL es una enzima que está en los canalículos biliares, no genera una colestasis franca, no obstruye ni la vía biliar grande, pero está alterando el hepatocito y está alterando algo la vía intrahepática, ¿sí? Patrón de ocupación. Las metástasis, por ejemplo, pueden generar eso, ¿sí? Después, la amilasa es importante tenerla porque uno de los diferenciales que habíamos planteado es la pancreatitis, ¿no? Y tener el dolor con amilasa normal, eso ya aleja la posibilidad de tener una pancreatitis, ¿sí? Hay otra enzima que es lipasa, que no está acá, que también era normal, ¿sí? O sea, pancreatitis está descartado. Les pregunto, con todo esto, ¿qué les parece? ¿Siguen pensando en la infección? Y hay un daño hepático marcado. Algo le está pasando al hígado y tiene los blancos altos con el cuadro, algo infeccioso tiene, ¿sí? Claro. En el hígado o que está afectando al hígado, ¿sí? La colangitis lo descartamos porque no tiene bili alta. Algo le está pasando al hígado, ¿sí? Y no lo comenté, pero cuando aumentan las enzimas hepáticas, el patrón hepatocelular, la causa más frecuente es una hepatitis, pero habitualmente aumentan por 5 o por 10. Acá tienen por 3 apenitas, no llega a ser en rango hepatítico. Algo le pasa que no es una hepatitis, no tiene tanta colestasis, pero sí eleva la FAL y está apenitas elevada la bilirrubina, ¿sí? Bueno, doctora, sigan. Le habían pedido una ecografía también, ustedes pensando, ¿sí?, en patología de la vía biliar, a ver qué nos muestra. Bueno, en cuanto a los exámenes de diagnóstico por imagen, al principio como que se sospechaba de una colecistitis, por lo cual se le hicieron una ecografía bilio-pancreática, que no presentó alteraciones en estos órganos, pero que sí visualizó también una imagen isoecoica en el lóbulo hepático derecho, de un tamaño aproximado de 7 por 7 por 7 centímetros, lo cual le sugirió hacer una TAC con contraste de abdomen y pelvis para una mejor caracterización. Bien, yo acá les muestro algo. O sea, ¿ven la imagen? ¿Esto? ¿Ven la flechita? Sí, la ven la flechita. Mi flechita la ven, ¿no? No, porque está No, compartiendo. porque Dani está compartiendo. Ah, tenés razón. A ver si puedo marcar de alguna forma esta grabación.
A ver, che. ¿Puedo marcar de alguna forma, saben? Debería poder. Directa oración. No. Bueno, si no, marcalo desde ahí. Qué raro que no pueda. Bien, marca arriba, ¿sí? Arriba, el parénquima hepático normal, ¿sí? Eso es un hígado normal, ¿sí? Se ve de esa forma. Se ve grisecito así como lo ven. Y ahora donde está marca la lesión, se ve una lesión grande que es distinta, la ecogenicidad es distinta con respecto a la del hígado, es isoecogénica porque es gris, no es líquido. El agua se ve negra directamente en la ecografía y el agua tiene refuerzo posterior. Si ustedes miran la parte de abajo, lo que se ve más blanco, si bien se ve gris, por detrás hay refuerzo, o sea que eso tiene un componente líquido, pero no es líquido limpio, es líquido particulado porque tiene contenido adentro, ¿sí? Es isoecogénico, no es algo completamente líquido como podría ser un hematoma o una o sea, por ejemplo, una colección de bilis que sea solamente líquido. Es algo que tiene parte líquido, pero también tiene contenido particulado, ¿sí? ¿Qué les parece en el contexto de esta paciente esa imagen que ven a nivel del hígado? Un absceso. Se formó algo Bueno, ahí con pus en el medio del hígado. bueno, sería algo a plantear, ¿sí? El absceso da fiebre, Sí, da fiebre muy alta habitualmente, fiebre con bacteremia, ¿sí? Bacteremia intermitente, ¿sí? Las colecciones o los focos no drenados, como un absceso en cualquier lado, suelen cursar con fiebre muy alta, con bacteremia o pirogenemia, esos temblores intensos del paciente, y como permanentemente están liberando bacterias de forma intermitente, ¿sí? Dan estos picos febriles durante todo el día con escalofríos. Bien, a veces cuando no queda clara la imagen, cuando no termina de quedar clara qué es lo que tiene, ¿sí? Tienen que pedir otra imagen de mayor complejidad para terminar de definirlo, ¿sí? ¿Querés seguir? Y yo después les muestro la imagen de acá. Acá, perfecto. Miren lo que tenía a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Qué ven a nivel pulmonar? Con la 21 lo estuvimos analizando eso, pero la 10 digan, ¿qué es lo que ven? no sé qué es. Se ve O algo sea, gris. en un lugar donde debería estar negro porque debería haber aire, estamos viendo algo más grisecito, por ende tiene más densidad, estamos viendo algo en la parte de la base, sería del pulmón, ¿De qué lado? del lado derecho. Del lado derecho. Perfecto. Bien. Entonces, lo que ven dos fases, ¿sí? Ven una partecita que es gris oscuro y una partecita gris clara. El gris oscuro es líquido, ¿sí? Y ese líquido, eso es derrame pleural. Eso es derrame pleural. Y lo otro que es gris, pero más clarito, es parénquima pulmonar. El pulmón es como una esponja, entonces el líquido lo que hace es comprimir, hace una atelectasia pasiva, lo comprime. Entonces, ven derrame pleural con atelectasia pasiva, ¿sí? Eso es lo que sentían cuando hacían la percusión torácica, ¿sí? Las vibraciones vocales están aumentadas del lado derecho porque tenía una zona de atelectasia con bronquio permeable. Como el parénquima es más compacto, conduce mejor el sonido y vibra más. Por debajo de eso estaba el derrame, por eso sentían la matidez en esa zona, ¿sí? Les pregunto, ¿qué pasó? ¿Tiene algo en el hígado y tiene algo en el pulmón también? Pienso tal vez por cercanía, por ahí, lo mismo del pulmón, que tal vez era el absceso que se formó, tal vez llegó a generar un efecto secundario o sobre ese pulmón, pero a raíz de esa misma causa, no que son dos cosas separadas sucediendo al mismo tiempo. Pero pará, Fran, me está diciendo que
algo desde el hígado va a pasar al tórax. No, pero por la cercanía tal vez la misma compresión o que podría ser en esa zona de la base del pulmón derecho con el hígado. No sé cómo llegó tampoco ese absceso, pero por Está ahí. bien, no, estás pensando bien, ¿sí? A veces cuando hay un proceso inflamatorio sufrénico, ¿sí? Que se junta líquido por la inflamación, ¿sí? El diafragma tiene poros y pasa hacia la cavidad torácica, ¿sí? El mismo proceso inflamatorio, a veces infectado y otras veces no. Esto se llama hidrotórax hepático, ¿sí? Porque es a partir de la inflamación del hígado, se genera una inflamación de la pleura adyacente, diafragmática de ese lado, y genera derrame pleural. ¿Sí? Si es infeccioso lo del hígado, hay riesgo de que esto esté infectado. Ya veremos cómo sigue todo esto. Entonces, está perfecto lo que pensaste, Fran, ¿sí? El diafragma tiene fenestras, ¿sí? Tiene poritos que a veces cuando hay ascitis o cuando hay un proceso inflamatorio, sobre todo el lado derecho, pasan hacia el tórax y genera esto que se llama hidrotórax hepático, ¿sí? Eso, si hay un proceso infeccioso en el abdomen, hay que ver si no está infectado también porque se pegotea todo y hace que el pulmón no se vuelva a extender, ¿sí? Entonces hay que definirlo bien. Perfecto, doctora. Otra imagen. Yo ahora les muestro la tomografía completa. ¿Querés contarnos lo que se ve ahí? Ay, sí. Bueno, en esta imagen lo que se ve es una formación de un líquido o una formación líquido quística multilocular en el lóbulo hepático derecho, por lo cual se podría pensar en un diagnóstico presuntivo de absceso, y que además de eso, en las otras imágenes que nos mandó el doctor, en el lóbulo hepático izquierdo se presentaban lesiones irregulares coalescentes que formaban un signo llamado signo del racimo y que estaba asociado también al proceso infeccioso inflamatorio. O sea, lo logran diferenciar. Esta es una tomografía que tiene contraste. ¿Cómo se dan cuenta que tiene contraste? Porque ahí tienen las vértebras y a la izquierda. O sea, esto me molesta no poder marcarles, ¿sí? Debería. Bueno, la tomografía, sí. ¿Por qué no puedo marcar? A ver. Perdón, estoy tratando de buscar, pero Puede que te tenga que dar permiso a la persona que lo está compartiendo. a ver. Ay, perdón, yo no sé cómo. Fíjate Solo si sé. están en los tres puntitos de alguno que dice annotate o anotar A ver. para dar permiso. Quizá algo así. Salió nomás. Silenciar emergente. Dentro de las opciones de compartir pantalla puede que esté. Mm, No, no me deja. Bueno, no, ahora Vamos después, entonces. por eso no tomo con contraste, ahora después les muestro bien cómo. Terminen la presentación y ahora les muestro la tomografía completa, así lo pueden ver bien, y les marco compartiendo yo la pantalla. Ok. Bueno, como habíamos mencionado, la interpretación diagnóstica sería una sepsis con dolor abdominal. De los diagnósticos diferenciales, buscaríamos las causas de fiebre y de dolor abdominal. Fiebre, como habían mencionado, puede ser, por ejemplo, por tuberculosis, paludismo en zonas endémicas, enfermedad de Still, endocarditis infecciosa, fiebre tifoidea y enfermedad de Pebbles-Epstein. Varias de estas descartamos, como por ejemplo tuberculosis, ya que la fiebre es por lo general a nivel de la noche y la paciente mencionaba que era todo el día. Y dentro de las causas del dolor abdominal puede ser como peritonitis, colecistitis, colangitis, pancreatitis aguda, hepatomegalia congestiva o hepatitis, y también descartamos por lo que ya mencionó el doctor. Bien, entonces llegamos a un diagnóstico presuntivo de un absceso hepático piógeno multilocular en el lóbulo hepático derecho. Y bueno, por último, la evolución y tratamiento. Esto ya nos lo comentó el doctor el día de ayer, que fue la evolución que tuvo
hasta justamente ayer, que fue el drenaje mediante una punción aspiración de lo que viene siendo el absceso, se cultivó y se administraron antibióticos de amplio espectro. El cultivo dio positivo para Streptococcus viridans. También el derrame pleural derecho con exudado complicado se va a punzar y se hace una vía central para drenaje y se administra estreptoquinasa intrapleural. Y por último, se sugiere una bioendoscopía alta para descartar el cáncer de colon. Bueno, acá les aclaro algunas cositas. A ver, termínenla. No, dale, perdón, las interrumpí. Y por último, les dejamos una frase que dice: la medicina no es solo ciencia, es el arte de tocar vidas sin usar las manos. Bueno, muy bien, buenísima la presentación y buenísimo que cierren con, con algo tan cierto, ¿sí? Poné la última diapo, la anteúltima, ¿sí? Poné la anteúltima, le aclaro unas cositas. La otra, esa. Bueno, ahí presentalo. Perfecto. Ahí, ahora yo les voy a mostrar una imagen cómo se hace el drenaje. Esto le hicieron un drenaje la gente de percutánea, ¿sí? De intervencionismo, hace por vía percutánea, guiado por tomografía. Está en el tomógrafo el paciente y van poniendo una aguja y van viendo dónde está la localización por medio de la tomografía. Entonces ubican la aguja, lo ven en el tomógrafo y ahí aspiran, ¿sí? Y a veces colocan algo para que siga drenando, le dejan un drenaje externo, ¿sí? Eso por un lado. Esta muestra que se tomó, ¿sí? No solamente a veces es terapéutica porque el absceso, ¿sí? El absceso, la parte del centro es una bola de pus, no tiene vasos, entonces los antibióticos no llegan, ¿sí? Entonces todo absceso, toda colección hay que drenarlo porque si no los antibióticos no actúan. Por eso es el concepto de foco no drenado. Siempre que haya un foco no drenado, los antibióticos no llegan y la infección va a persistir si ustedes no lo resuelven quirúrgicamente, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Se tomó muestra, ¿sí? Que se hace un examen directo y se manda a cultivo. En el cultivo del líquido de punción creció un Streptoviridans que también creció en los hemocultivos. O sea, tenía la bacteremia por Streptoviridans, por eso la fiebre, por eso los escalofríos, y el foco de ese Streptoviridans venía del absceso a nivel hepático, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegó el Viridans a hacer un absceso hepático? Es lo que estamos tratando de entender, ¿sí? Del lado derecho, ese derrame pleural, como les dije, a veces puede ser líquido inflamatorio y otras veces puede estar infectado. Para eso hay que punzarlo. Entonces le hicieron una punción torácica, una toracocentesis, sacaron líquido y vieron que era un exudado complicado porque tenía el LDH muy alto. Como tenía una infección cerca y el líquido, cuando es un exudado complicado, tiene fibrina, todo se pegotea al pulmón y hace como una coraza alrededor del pulmón y no se vuelve a expandir. Entonces hay que drenarlo, hay que ponerle un tubo de envenenamiento y en este caso le hacen un tratamiento que es la estreptoquinasa intrapleural, que rompe las adherencias de fibrina, ¿sí? ¿Y por qué le van a hacer una colonoscopía ahora? Porque muchas veces el Viridans, cuando hay lesiones a nivel colónicas, si pólipos, cáncer, alguna lesión epitelial, el Viridans trasloca desde la luz, ¿sí? Va a la sangre y se pega, por ejemplo, en el hígado. Hace bacteremias transitorias a partir del cáncer de colon y se pega en algún tejido. Y lo otro que están pensando y que plantearon por el tamaño de la lesión y porque no termina de resolver, es que en realidad lo que tenga es un cáncer de colon con una metástasis hepática, que lo que ustedes ven, la masa, es la metástasis que se infectó con un Viridans, ¿sí? Entonces, eso es lo que están planteando y ahora están en plan de hacerse una endoscopía alta. Perdón, una videocolono, una videoendoscopía baja para descartar el cáncer de colon. Ahí les voy a mostrar toda la tomografía. Esperen un segundito. Dejo ya de compartir. ¿Cómo? Sí, ya puedo dejar de compartir. Deje de compartir, sí. Ok. A ver si tengo la imagen abierta. Un segundito.
Ahí ya les muestro. Bueno, ¿están viendo ahí la tomo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, yo les voy a ir mostrando. ¿Sí? Eso estoy viendo cerebro. Les voy a mostrar la primer tomo del 23. Perdón, la tomografía del 23 con contraste. Tarda un poquito. Esto es una tomo sin contraste. ¿Por qué es sin contraste? ¿Sí? Fíjense que acá tiene unas letritas. Esto es posterior, esto es derecha, esto es izquierda y esto es adelante. ¿Sí? Ustedes están viendo el corte desde abajo. ¿Sí? Ustedes están ubicando los pies del paciente con el paciente acostado boca arriba. Entonces, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. ¿Sí? Ahora sí ven la flecha, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Acá está el mediastino. Y ustedes saben que no tiene contraste porque los vasos, ¿sí? No están pintados de blanco. Ahora les voy a mostrar una imagen con contraste donde sí se ven o se diferencian los vasos un poquito mejor. Mm. Bueno, acá la verdad que a veces de acuerdo a si usan bomba de infusión o si lo ponen a mano el contraste, es cómo pueden llegar a ver los vasos, pero acá créanme que tiene contraste, no se llega a evidenciar bien. Después les muestro otra más nueva que sí está mejor contrastada, pero les voy a mostrar primero el pulmón. Les voy a mostrar primero la parte pulmonar, ¿sí? Esto era del principio, ¿sí? Ahí estoy viendo el parénquima pulmonar, ¿sí? Y lo que ven es que no tiene neumonía ni nada, ¿sí? No tiene neumonía, pero ya tiene un poquito de líquido. Esto es del 23 de marzo. Ahora voy a pasar al abdomen, ¿sí? Para que vean bien la lesión que habían mencionado, ¿sí? Acá ya ven, esto es todo el parénquima hepático, ¿sí? Esto es el parénquima hepático normal, como se ve en la tomografía. Y acá lo que están viendo es esta zona hipodensa, enorme, que es lo que mencionaron, tiene más o menos 7 centímetros, habían dicho un poco más, 85, ¿sí? Ahí, que es toda esa colección, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar bien otra imagen, no sé por qué no se ve el contraste acá. Les voy a mostrar esta, que es cuando le hacen la punción, para que vean cómo guían la punción de un absceso. Tarda un poquito en cargar. Ahí está. Acá ya tienen un poquito más de derrame, ¿sí? Esto es del 26, 3 días después tiene un poquito más de derrame, ¿sí? Y lo que van a ir viendo, ahora yo les voy a mostrar dónde, lo que van a ir viendo es que van a empezar a tratar de localizar una aguja y la van a ir acercando y ustedes van a ir viendo
los cortecitos de la aguja y la posición en la que está la punta de la aguja para poder de esa forma posicionarlo donde quieren, mínimamente invasivo, no es una cirugía, le sacan, tienen que abrir el tórax y demás, el abdomen, sino que es una punción mínima y obviamente con las ventajas que tiene eso con la recuperación del paciente y demás. Estoy mostrando. Yo les voy a decir cuándo. Bueno, ahí está. Ahí está la aguja en el celular subcutáneo y miren cómo la ven hasta el lugar que quieren, ¿sí? Ahora vamos a volver a otro corte. Ahí está la aguja y ven que va hasta el centro de la lesión, ¿sí? Un poquito. ¿La ven la aguja? Se ve perfecto. Ahí está más o menos en la mitad del absceso, ¿sí? Y ahí aspiran y a veces si quieren dejar un drenaje, dejan un drenaje que ahora, miren, ¿ven? Hasta dónde está la aguja, ¿sí? Lo van guiando y en el sitio que quieren, de acuerdo a lo que ven tomográficamente, ¿sí? Hacen el drenaje en esa zona. Ahora les voy a mostrar una toma más nueva. A ver si tiene... Perdón, pregunta re boluda. ¿Se van guiando con un eco a medida que van haciendo la punción? No, entran, más o menos la direccionan, ¿sí? Y van haciendo cortes tomográficos para saber dónde está y la van viendo con la tomografía. Ah, ok, pero están guiados, digamos, con alguna imagen a medida que lo van haciendo. Sí, con la tomografía, con la tomo. Más o menos empiezan, ¿sí? O sea, por semiología y demás, donde está el hígado, ¿sí? Clavan la aguja y van viendo cómo lo direccionan y demás. Bueno, miren esta es con contraste, acá ya ven con contraste. Ahí los vasos se ven blancos, ¿ven? Esa es la cava y estos son los grandes vasos aórticos. Sí, ahí está. Esta sí es con contraste. Y acá, miren, esto es del 31 de marzo. Creció mucho el derrame pleural, por eso lo punzan, ¿sí? Y tiene la atelectasia pasiva. Y acá miren cómo se ve, ¿sí? La lesión que tiene. Es prácticamente todo el lóbulo hepático derecho lo que tiene, ¿sí? Esto es contrastado, por eso se ve también el parénquima hepático normal lleva contraste, que es iodado, sin embargo el absceso, porque no tiene vascularización, no se pinta y por eso se ve más negro. Doc, tengo una pregunta. ¿Sí? El día que la vimos allá internada, ella ya tenía como que el tubo para el drenaje, pero ¿por qué siguió tan grande? O sea, si Y ya bueno, se había drenado. no, lo que están sospechando es esto que hablamos, ¿sí? Ah, ok. Que sea en realidad un tumor, ¿sí? Una metástasis y que por eso tarden en resolver. Ok. Igualmente, cuando nosotros la vimos no tenía drenaje, le habían hecho la punción solamente. Ahora les voy a mostrar la tomografía, la última tomografía. Ah, la punción para el cultivo, decís. Claro, le habían hecho solamente Ah. la punción, lo que habíamos visto que le pusieron tenía una gasita ahí, no tenía un drenaje. O sea, Ah, ok. ahora les voy a mostrar esta última tomografía que tiene drenaje. Ahí Nacho dice que se tuvo que ir, pero los felicita por la presentación, que verdaderamente estuvo muy buena. ¿Sí? Así que espero que se animen a presentar este paciente que vimos hoy, que está buena. Nada, y de verdad, felicitaciones, porque re completa la historia clínica, re prolija como lo arman, la presentación hermosa. Así que recontra bien. Los voy a llevar a Reumato para que presenten pacientes los viernes. Tengo mala conexión, sí, por eso tarda un poquito, pero quiero mostrarles cómo queda el drenaje una vez colocado, ¿sí? Y esta paciente están viendo a ver si hay una lesión a nivel hepático, perdón, a nivel colónico que justifique lo que le está pasando ahora. Pero todavía no le hicieron la colonoscopía, entonces.
No le hicieron la colonoscopia y no sé si tiene, esto no lo sé, no sé si tiene una biopsia o algo que sugiera que la lesión que tiene a nivel del hígado es una metástasis. Ok, ¿Sí? Sé que tiene el cultivo con el Viridans, pero no sé si verdaderamente tiene anatomía patológica. ok, ok. Esta, la tomo que intento abrir, es del 7 de abril, ¿sí? Hace 3 días. Ahí va. Ah. Están viendo pacientes bastante interesantes, les digo, ¿eh? O sea, un absceso hepático, o sea, no es algo ultra raro, pero no es algo que uno ve todos los días. Después hay 2 o 3 casos más dando vuelta que tienen, o que ya están armados, o que los están armando, que también están interesantes. Y ya les digo, el paciente de hoy, que voy a ver quién se anima, está muy bueno, la verdad. Es sencillo y como es, y, y tiene imágenes interesantes, tanto del examen físico como imágenes. Bueno, no quiere abrir. Una pregunta, ¿este Diga. paciente va a estar hospitalizado hasta que se resuelva el tema del absceso o hasta que lo diagnostiquen luego de hacerle la colonoscopia baja? Sí, en realidad, hasta que se defina qué es bien lo que le está pasando y hasta que resuelva el proceso infeccioso. Ven, ahí tiene el drenaje. Y un drenaje en forma Y que sale, ¿sí? Y se va hacia afuera. Y eso va a una bolsa colector. Pero miren el tamaño de la lesión que tiene, ¿sí? Es prácticamente todo el lóbulo hepático derecho. Esta es una tomografía bien contrastada, los riñones como son muy vascularizados se tiñen bien, pero bueno, nada, era para mostrarles a casi un mes desde que ingresó cómo está la lesión, ¿sí? Por eso están pensando, por todas estas lesiones heterogéneas que tiene, que en realidad sea una metástasis infectada, y eso es un drenaje interno-externo. Y a ver si en la y acá tiene el de la pleura, miren. ¿Sí? Ahí está. ¿Lo ven? Este cosito brillante ahí que va a salir de la pared torácica es el drenaje, ¿sí? Se tiene un drenaje pleural para sacar el líquido, que era un exudado complicado, y además le están metiendo por ahí streptokinasa, y un drenaje interno-externo para sacarle, ¿sí?, la secreción y el proceso infeccioso que tiene localizado en el hígado. Bueno, interesante, ¿no? Bueno. Sí. Felicitaciones otra vez por la presentación a Dani, Ángela y Isa, impecable. Ayer los torturé a última hora, los torturé con correcciones, me deben haber puteado en 5 o 6 idiomas, en portugués seguro, en español también, así que me deben haber puteado bastante. Pero bueno, la verdad que el caso era interesante y lo armaron recontra bien. Así que felicitaciones y los dejo en paz. Descansen un poquito o estudien un poquito y descansen después. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Chao, Después, chao. Chao, nos vemos. Audio, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias.